Tenemos ahora ya el tema 12 y en el tema 12 vamos a ver lo que es la visibilidad y conducción nocturna y luego veremos los peligros de la vía. Peligros de la vía, lo que vamos a hablar es de curvas y las condiciones meteorológicas adversas. Vale, definimos la visibilidad como los elementos que nos permiten tanto poder ver como ser visto. Dice el conductor debe tener buena visibilidad para que su campo de visión sea suficiente hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Y los elementos y dispositivos principales de esta visibilidad son, mirad, el cristal delantero, que es el parabrisas. Todo vehículo que lleve parabrisas está obligado a llevar un lava parabrisas y también un limpia parabrisas. Bien, ni decir que todos los elementos estos transparentes que nos permiten visibilidad tienen que estar siempre limpios. Del limpiaparabrisas tener muy claro que tenemos que controlar el tema de las escobillas, que están en perfecto estado. Pensar que las escobillas al final es una goma de caucho que se endurece y ya acaba limpiando mal o se va desgastando. Entonces las escobillas hay que sustituirlas de forma periódica. Ya depende del uso, lo expuestas que estén a condiciones meteorológicas. Por ejemplo, el sol le afecta mucho. Bien, y luego tenemos el tema del lavaparabrisas, que el lavaparabrisas sirve para proyectar agua previamente a pasar el limpia para que no rayemos el cristal. Los orificios de salida tienen que estar bien orientados, los del lavaparabrisas tienen que estar limpios para que el agua salga y a ese agua se le podría echar un poquito de detergente siempre que sea neutro y un poquito de anticongelante para evitar la congelación de ese líquido. Normalmente es un vaso, una botella que tenemos abrimos el capó y allí donde está el motor nos encontramos una botella con este símbolo que nos está indicando que es donde añadimos el líquido del lavaparabrisas. Vale, luego tenemos la luneta trasera, que es este cristal que tenemos atrás. El limpialunetas, que es el brazo que limpia, y el lavalunetas no es obligatorio. Sí que la luneta vaya limpia. Y luego, si os dais cuenta aquí, esta rayita, estos filamentos que tiene, es que una luneta térmica o eléctrica. Eso quiere decir que cuando, por ejemplo, tenemos vaho y está empañada, a través de un mando colocado en la parte del salpicadero, un botón, le damos y automáticamente lo que hace es desempañarnos. Bien, todo es para tener mejor visibilidad. Vale, y luego tenemos el parasol o quitasol. Ya hablábamos de él el otro día cuando el tema de los deslumbramientos, pero ahora vamos ya a verlo, simplemente decir que el parasol evita, obviamente, el sol frontal y el lateral. Por eso el parasol del conductor se abate hacia adelante y hacia la izquierda y el parasol del acompañante se abatería hacia abajo y hacia la derecha. Bueno, y luego tenía ese espejillo que es para mirar, saber si uno está más guapo o más feo, pero es otra historia. Bien, sobre alumbrado y señalización óptica, que también es un elemento de visibilidad, no vamos a ver nada porque se vio también en el tema de las luces, tema 7. Sí que, aparte del uso de las luces, que ya lo vimos, pues que los faros vayan completamente limpios. Si no tenemos lavafaros, pues simplemente se le pasa un trapo y se limpian y punto. Y hablamos ahora de los espejos retrovisores, que es otro elemento de visibilidad que nos permite ver hacia los laterales y hacia atrás. Y vamos ya a meternos de lleno en los espejos retrovisores, que es una de las partes también importantes que se ven en este tema. Bueno, con respecto a los espejos retrovisores, mirad, el espejo retrovisor obligatorio para todos los vehículos va a ser el espejo retrovisor izquierdo. Bueno, para que lo veáis más fácil, en turismo y en camiones de hasta 3.500 kilos, turismo y camiones de hasta 3.500 kilos, va a ser obligatorio el espejo izquierdo y el espejo interior. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no tenemos visión a través del espejo interior, bien sea porque llevemos carga, porque hayamos colocado cortinillas, porque tengamos cristales tintados, porque en una furgoneta de reparto tienes detrás lo que es toda la parte de donde el almacenaje de la carga y va cerrada y no se ve nada. Entonces, cuando no haya visibilidad a través del espejo interior, pasaría a ser obligatorio junto con el exterior izquierdo, el exterior derecho. Es decir, controlamos espejos obligatorios 2, opcionales 3.
porque hay vehículos que llevan los tres, como en los turismos que tenéis normalmente en vuestra casa. Ahora, obligatorio, exterior izquierdo e interior. Y cuando no haya visibilidad por el interior, exterior izquierdo y exterior derecho. En las motocicletas va a ser obligatorio el exterior izquierdo y si la motocicleta desarrolla más de 100 km/h, también tendrá que llevar el derecho. Esta se entiende que una motocicleta que desarrolla más de 100 km/h, ojo, hablo obligatorio, cuando desarrolle más de 100 llevará el derecho, pero aunque no desarrolle más de 100 puede llevarlo. Una cosa no quita, es decir, que lo pongamos. Otra cosa es que sea obligatorio llevarlo y lo llevemos o no lo llevemos. Y en los ciclomotores va a ser obligatorio el espejo exterior izquierdo. Daros cuenta que el ciclomotor no supera los 45 km/h por definición y por construcción. Y el derecho lo podríamos poner, claro, como poder se puede. Interesante que a través del espejo interior tenemos que ver hacia atrás en una distancia de 60 metros y en un ancho de 20. Simplemente esto que se controle un poquito, por si no aparece por algún lado. Vale. Bueno, también controlar ciclomotores de tres ruedas y cuadriciclos ligeros con carrocería cerrada tienen que llevar el espejo exterior izquierdo obligatorio y también el interior. Es decir, que cuando esos ciclomotores de tres ruedas, un cuadriciclo, tenga una carrocería cerrada, ya sí tiene que llevar el espejo interior. ¿Que no hay visión? Entonces pasaríamos a usar obligatoriamente el derecho. Deciros que esto lo tenéis en el esquema que vamos a pasar. De todas formas, aquí está en la explicación. Bien. Regulación de los espejos. Mirad, los espejos los vamos a regular antes de iniciar la marcha, cuando estemos detenidos, antes de empezar a andar. A ser posible en un lugar que sea plano y recto. Plano, ¿por qué? Porque si tú lo regulas en una pendiente, cuando te pongas plano, ha cambiado la regulación del espejo. Es decir, la orientación no es la misma. Y recto para que tú lo puedas controlar, no lo hagas en una curva. Y por muy bien regulados que estén, los espejos no eliminan todos los ángulos muertos. Bien, definamos ahora que ya salió también por ahí atrás qué es el ángulo muerto. Mirad, imaginaros sentados en el asiento del conductor de un vehículo y estamos mirando hacia adelante. ¿Nosotros qué es lo que vemos? Nosotros vemos desde nuestro ángulo de visión hacia adelante. ¿Qué pasa? Que al tener un espejo izquierdo y un espejo interior, y vamos a ponerle también un espejo derecho, tú ya estás viendo hacia adelante y si miras por los espejos ya estás controlando más espacios del vehículo, pero no los controlas todos. Por ejemplo, el paragolpes trasero de tu coche no lo controla. Entonces, las zonas que no controlamos se denominan ángulos muertos. ¿Los espejos retrovisores reducen el número de ángulos muertos? Sí. ¿Lo eliminan todo? No. Ya estamos utilizando otros sistemas, como por ejemplo el de cámaras de visión trasera, que nos están permitiendo tener más visión, es decir, estamos quitando más ángulos muertos, pero seguimos sin quitarlo todo. El espejo interior va a ser plano. Un espejo plano es el que la imagen que se refleja es la real, se ve a la distancia a la que está, del tamaño que es, etc. Sin embargo, los espejos exteriores pueden ser planos o convexos. Un espejo convexo te abre más ángulo de visión. Imaginaros mirando por el espejo izquierdo. Tú verías más ancho de vía. Os pongo aquí un ejemplo que sería este mismo. Si tuviésemos un espejo, imaginaros, normal, veríamos esta parte. Si tuviésemos un espejo convexo, a lo mejor tú ya estarías viendo con este ángulo de visión. Abriríamos de aquí hacia atrás. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tienes un espejo convexo, al deformar la imagen, los objetos se ven más lejanos, por tanto son más pequeños. Entonces, controlar que el interior siempre es plano y el exterior puede ser plano o convexo. Bien, ¿cuándo uso los espejos? ¿Cómo uso los espejos? Los espejos que uso de forma frecuente y con brevedad. Es decir, tú el espejo es para controlar y volver a mirar hacia adelante. No es quedarse ahí mirándose en el espejo a ver qué pasa por detrás. No, porque entonces perdemos visión por delante. Y lo que también os decía en otro tema más atrás. A más circulación, con más frecuencia se mira. A menos circulación, tardamos más en mirarlos. Pero bueno, ese más y ese menos, fijaros. En poblado,
y en vía fuera de poblado con bastante tráfico se mira cada 5 o 10 segundos. Y ahora, en vía fuera de poblado con poco tráfico y en autopistas y autovías, se mira cada 10-15 segundos. Es decir, controlar que hay dos tiempos, 5 y 10 cuando hay mucho tráfico y 10 a 15 segundos cuando ya hay menos tráfico, son autopistas, autovías, fuera de poblado. Simplemente que tengamos todo esto ahí más o menos dominado. Vale. Conducción nocturna. Importante, se vio en el tema de las luces, cuando las características generales. Mirad, de noche hay un problema esencial y es que solo vemos lo que iluminan nuestras luces. Es decir, si tú llevas una luz de corto alcance que ilumina, por ejemplo, no es que sea la obligación, sino un ejemplo, 80 metros, tú ves lo que hay 80 metros por delante de ti, no lo que hay a 81 metros. Cuando tu coche avanza un metro, verás lo que hay a 80 metros. Es decir, siempre ves lo que hay a 80 metros. ¿Qué pasa? Que decía, y lo vuelvo a comentar, que hay que circular a una velocidad que te permita detenerte dentro de la zona iluminada. Es decir, si yo ilumino 80 metros y voy a una velocidad que necesito 100 metros para detenerme, error, porque voy a pasarle 20 metros por encima del obstáculo. ¿Vale? Ahora, si yo ilumino 80 metros y voy a una velocidad que necesito 70 metros para detenerme, cuando me detenga quedarán todavía 10 metros de distancia hasta el obstáculo. Eso es lo correcto. Por supuesto que con largo alcance podrás circular a más velocidad que con corto, porque iluminas más lejos. Entonces tienes la opción de ver el obstáculo más lejos, te da más margen. Vale, en el tema de deslumbramiento de la noche, por la noche nos podemos deslumbrar por varias causas, por las luces de los otros vehículos, pero de distintas formas. Uno, del que viene de frente, que te va a deslumbrar de forma directa, tanto con el largo alcance, que son las que deslumbran, como con el corto alcance o cruce. A lo mejor el vehículo lleva las luces mal reguladas, un exceso de carga atrás, y ilumina y levanta las luces, te puede deslumbrar. O te pueden deslumbrar por detrás a través de los espejos retrovisores tuyos. Acordaros lo que veíamos de los sistemas antideslumbramiento del espejo interior, que también se veía el otro día. Vale, cuando nos deslumbren, automáticamente moderar la velocidad e incluso llegar a detenernos. Nada de detenerte obligatoriamente, porque a lo mejor es un deslumbramiento muy rápido y en la que levanta el pie del acelerador y ya estás bajando velocidad, vuelves a ver y sigues circulando. Pero si no vieses, pues modera la velocidad e incluso te llega a detener. ¿Dónde? En el carril por el que circula. Ahora, controlar en una curva, vamos a ver si se consigue ver bien esto. Imaginaros dos vehículos que llegan circulando en sentido contrario a una curva cerrada o abierta, da lo mismo, pero sobre todo cerrada, y los dos llegan con el largo alcance. ¿Cuál sustituye antes el largo por el corto? Pues mirad, sustituirá antes el largo por el corto el vehículo que le va a meter las luces antes al otro, y ese es el que toma su curva hacia la derecha. Fijaros, vamos a intentar verlo muy lento. Vale, no se ha visto lento, vamos a intentar verlo lento. Vamos a ver. Sí, ahí vienen los dos con el largo alcance, siguen los dos con el largo alcance. Vamos a ver. Daros cuenta, ¿veis? El primero que ha cambiado el gris, que al tomar la curva hacia la derecha le metería la luz al naranja. Sin embargo, el naranja sigue con el largo alcance porque viene iluminando de fuera adentro. Ahora, cuando el naranja siga tomando un poquito más de curva, cambiará al corto, veréis. ¿Veis? Ya están los dos con el corto. Y luego ya ambos cambian al largo. Simplemente que eso se medio controle. Bueno, y vamos a ver las curvas y dejo las condiciones meteorológicas en un apartado, en un vídeo aparte. Mirad, las curvas es un lugar más peligroso que las rectas. ¿Por qué? Por el tema de las fuerzas que actúan sobre el vehículo, que es una masa en movimiento, ¿vale? Y hace que el vehículo pueda salirse o se salga antes en una curva que en una recta. Vale, es una cosa en ese aspecto simple. Si bien cuando veamos temas más adelante veremos que es la recta donde se producen más accidentes, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Se producen más accidentes porque, claro, como las rectas son más fáciles de circularlas, digamos, es cuando entonces perdemos la atención y es cuando cogemos el móvil, encendemos el cigarro y por otra serie de factores, por eso se producen más accidentes. Ya llegaremos ahí. Vale, vamos circulando por una recta y nos encontramos una curva. ¿Cómo actuamos? ¿Frenamos dentro de la curva? No, frenamos antes de llegar a la curva. ¿Cuánto frenamos? No lo sé. ¿Cómo es de peligroso la curva? ¿A qué velocidad vengo? Para eso
sé por la vía por la que circulo y la peligrosidad de la curva la voy a controlar mediante la señalización que me encuentre. Acordaros que lo veíamos en el tema 8, que las señales, perdón, sí 8, que las señales son como el vocabulario que tenemos la vía con los conductores. Vale, ¿cómo reduzco velocidad? Pues levantando el pie del acelerador, reduciendo de marcha, si va en quinta por cuarta, utilizando el pedal de freno del pie. Eso para que lo controlemos. Entonces, antes de llegar a una curva, lo que hago es reducir velocidad y poner una marcha más corta de la que llevo. Si voy en quinta, pondré cuarta, a lo mejor tercera, depende de cómo sea la curva. Durante la curva, ¿qué es lo que hago? Acelero de forma suave y progresiva, para que el coche vaya cogiendo agarre. Si provocase un exceso de aceleración, lo que podría provocar es un derrape, que ya hablaremos de los derrapes, lo tendré que meter en algún tema por aquí también. Vale, y una vez ya que voy acabando la curva, que voy acelerando, ya lo que hago es sigo con la tendencia de aceleración y voy poniendo cada vez marcha más veloces, más altas. Entonces tú, por ejemplo, vas llegando en una curva en quinta, vas llegando, pones cuarta, a lo mejor pones tercera y ya vas quitando velocidad. Durante la curva vas acelerando progresivamente y cuando estés acabando de la curva ya sigue acelerando, metes cuarta, quinta y sigue. Vale, y ahora controlar que cuando tomamos una curva, el vehículo tiende a salirse hacia el exterior de la curva. Mirad, este coche se está tomando la curva hacia su izquierda. Él tendería a irse hacia la derecha y se iría por culpa de la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es la que hace que nos vayamos hacia el exterior de la vía. Si tomas una curva izquierda, te va hacia la derecha. Si tomásemos una curva a la derecha, nos iríamos hacia nuestra izquierda. Y nos iríamos más o menos en función de la velocidad, de la masa del vehículo y del radio de la curva. Bueno, pues con esto el tema de las curvas queda completamente controlado.